Una cordial bienvenida a este espacio donde vamos a dar las respuestas a las preguntas claves que la Unión Peruana del Sur coloca en su página web cada semana. Quiero hacerles recordar que también, aparte del video, ustedes pueden encontrar los archivos para poder imprimir las preguntas y entregarlas en la escuela sabática, y también el archivo de las respuestas en PowerPoint para poder proyectarlas a través de un sistema de video. Bienvenido una vez más a esta sesión donde vamos a dar respuesta a las preguntas claves de esta semana. En esta semana la lección de escuela sabática titula Sufrir por Cristo. Una lección sumamente interesante y vamos ya por la primera pregunta. La primera pregunta dice lo siguiente. En Primera de Pedro hay al menos 3 pasajes extensos que hablan sobre los sufrimientos de los lectores, por lo que el sufrimiento es una temática importante. ¿Es así que sucede en Primera de Pedro? Vamos a ver qué nos dice la lección. En el día sábado hay un párrafo que dice lo siguiente. Dentro de la corta epístola hay no menos de 3 pasajes extensos que hablan sobre los sufrimientos de los lectores por Cristo. No se puede negar entonces que el sufrimiento causado por la persecución es una temática importante en Primera de Pedro, y a eso dedicaremos nuestro estudio esta semana. Entonces, de acuerdo a esto, la respuesta es verdadero. Efectivamente, el apóstol Pedro está escribiendo esta epístola a una iglesia que se encuentra perseguida, que se encuentra en problemas debido a su fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora la pregunta número 2. Pregunta 2, dice lo siguiente. Vivir como un cristiano ponía a los creyentes en oposición a elementos importantes de la sociedad en general del primer siglo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué respuesta podemos dar aquí? Veamos lo que dice el día domingo. En el día domingo, la última parte dice, aún así, vivir como un cristiano ponía a los creyentes en oposición a elementos importantes de la sociedad en general del primer siglo y podían sufrir por causa de sus creencias. El hecho de ser cristiano, el hecho de vivir el cristianismo, los colocaba en una situación de oposición a la sociedad prevaleciente, a las costumbres y tradiciones de la sociedad pagana. Por lo tanto, el pueblo de Dios era un pueblo perseguido, era un pueblo que sufría. La respuesta entonces que encontramos aquí es verdadero. Y aún en nuestro tiempo podemos decir que también el cristiano que desea vivir auténticamente su cristianismo enfrentará oposición, enfrentará burla, enfrentará de alguna manera la dificultad de poder estar contra la corriente de este mundo que va en una dirección opuesta a lo que el cristiano cree y a lo que el cristiano ama. Vamos ahora con la pregunta número 3. Pregunta 3 dice lo siguiente. El cristiano puede sufrir por hacer el bien y también puede sufrir por hacer el mal. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia en hacer el bien o el mal. ¿Será cierto esto? ¿No hay diferencia entre hacer el bien o el mal? Yo hago el bien y termino sufriendo. Hago el mal y también termino sufriendo. Hago el bien por ser cristiano y estoy en problemas. Y hago el mal y también me pongo en problemas. Entonces, ¿cuál finalmente es la diferencia? Vamos a ver qué es lo que dice el día lunes, un párrafo de la lección de escuela sabática. Dice, claramente no hay mérito en sufrir por hacer el mal. Lo que marca la diferencia es sufrir por hacer el bien, por hacer lo correcto, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El apóstol Pedro señala que si hemos de padecer por hacer el bien y también hemos de padecer haciendo el mal, es mucho mejor sufrir haciendo el bien porque estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Y entonces allí es que entra aquella bienaventuranza que dice, bienaventurados sois si os persiguen, si os vituperan por causa de la justicia. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. La respuesta es falso. Sí hay diferencia. Sí es deseable, incluso en medio del sufrimiento, continuar haciendo el bien, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos ahora con la pregunta número 4. Pregunta 4 dice lo siguiente. Sufrir persecución por ser cristiano es participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué les parece a ustedes? El cristiano sufre persecución y al hacerlo está de alguna manera también participando de aquello que Cristo sufrió. Veamos qué es lo que dice el día martes. Hay un párrafo en la lección de escuela sabática que señala lo siguiente. Pedro deja en claro
que sufrir persecución por ser cristiano es participar de los sufrimientos de Cristo. No es algo que no haya de esperarse. Al contrario, como escribiría Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¡Qué tremendo! Todo el que desea vivir como Cristo Jesús lo hizo, va a padecer persecución. No es porque él quiera la persecución, es porque de modo inevitable, al vivir el cristianismo, se coloca en contra de los valores de este mundo. El cristiano es perseguido no porque quiere ser perseguido, sino porque su vida cristiana es una denuncia para la sociedad prevaleciente con su maldad y con sus relativismos morales. El cristiano viene con su vida a denunciar eso y entonces es perseguido y entonces tiene oposición. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos por la pregunta 5. Pregunta 5 dice lo siguiente: deberíamos provocar la persecución porque Dios puede sacar algo bueno de la persecución. ¿Qué les parece esto? Bueno, siendo que bienaventurados son los que son perseguidos, ¿no sería acaso necesario que nosotros podamos propiciar la persecución? ¿Será que el cristiano debe vivir provocando una persecución en su contra? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el día martes. Hay una declaración que dice lo siguiente: aunque nunca deberíamos acarrearnos persecución adrede, a propósito, Dios puede sacar algo bueno de la persecución. Así, Pedro está diciendo a sus lectores y a nosotros, sí, la persecución es mala, pero no se desanimen por ella como si fuese algo inesperado. Sigan avanzando por fe. No te desanimes si estás siendo perseguido, o si alguien se está burlando de tu fe, o si sufres oposición entre tus amigos, entre tus colegas de trabajo, entre tus compañeros de estudio. Cristo también sufrió persecución, pero es mejor vivir a la altura de las expectativas de la alta profesión cristiana, siendo que eso viene a ser la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Deberíamos provocar la persecución? No, no vivimos para provocar la persecución, aunque nuestra vida, al ser una vida cristiana entregada, se convierte en una denuncia contra la corriente de este mundo. Sin embargo, no es que el cristiano busca a propósito ser perseguido. Vamos ahora con la pregunta número 6. Dice lo siguiente: según los escritos de Pedro, queda claro que el juicio de Dios no alcanzará a los que pertenecen al pueblo de Dios. ¡Qué linda noticia sería esto! Si esto es verdadero, es una buena noticia, porque según esta pregunta, el juicio de Dios no alcanzará a los que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Falso o verdadero? Vamos a ver qué es lo que dice la lección de la escuela sabática. Ahí encontramos una declaración que dice lo siguiente: en todos estos pasajes se nos dice que el proceso del juicio comienza con el pueblo de Dios. Pedro incluso relaciona los sufrimientos de sus lectores con el juicio de Dios. En otras palabras, sí hay un juicio y sí los cristianos tienen que enfrentar el juicio. Y no solamente eso, el apóstol Pedro dice que los cristianos son los primeros que enfrentarán el juicio, porque él dice, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia, el pueblo de Dios, la familia de Cristo. El juicio empezará primero por la familia de Cristo. Esto puede ser una noticia que a alguno le pueda causar un cierto sobresalto, una cierta angustia, pero en la palabra de Dios nosotros tenemos al mejor abogado de la historia. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado en medio del juicio. Si lo aceptamos como Señor y Salvador, sin duda Él tendrá una defensa extraordinaria en nuestro favor. Dice allí entonces que la respuesta es falso. Respuesta 6, falso. Vamos con la pregunta número 7. Pregunta 7 dice lo siguiente: el pecado ha traído el mal al mundo y el pueblo de Dios a lo largo de las edades siempre ha esperado que Dios arregle las cosas nuevamente. ¿Esto es falso? ¿Es verdadero? Vamos a ver qué es lo que dice la lección de escuela sabática. En la última parte del día miércoles hay un párrafo ahí que dice lo siguiente: el pecado ha traído el mal al mundo y el pueblo de Dios a lo largo de las edades siempre ha esperado que Dios arregle las cosas nuevamente. El pecado ha traído mal al mundo. Parece que no hay más remedio. Uno mira la situación de la sociedad, uno mira la situación del mundo y a veces se siente desilusionado, sin esperanza, es decir, esta situación ya nadie la arregla. Todo esto va de mal en peor. No hay ser humano que sea capaz de ordenar esta situación. Y es verdad,
no hay un ser humano. Sin embargo, Dios establecerá su reino eterno. Y finalmente el Señor hará que sus hijos puedan vivir en una patria donde no va a existir el pecado, el mal, el llanto, la enfermedad. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Habrá un momento en que Dios arregle las cosas nuevamente. Vamos ahora a la pregunta número 8. Pregunta 8 dice lo siguiente: el gran conflicto entre Cristo y Satanás es un símbolo que representa la lucha del bien y el mal en nuestra naturaleza. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que el gran conflicto es un símbolo solamente o es algo real? ¿Es algo que realmente está ocurriendo de modo literal? ¿O se trata de una metáfora? ¿O se trata de un simbolismo del gran conflicto? Veamos, la lección lo deja muy claro. En el día jueves hay una declaración que dice lo siguiente: la respuesta corta es que sufrimos porque estamos en medio del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Esta no es solamente una metáfora, un mero símbolo para el bien y el mal en nuestra naturaleza. Hay un diablo real y un Jesús real que están peleando una batalla real por los seres humanos. No, queridos amigos, el gran conflicto no es una metáfora, no es un símbolo, no es una descripción literaria de la lucha entre el bien y el mal. No, es algo real. En la palabra de Dios encontramos que hay un Cristo que está luchando contra Satanás por la conquista del corazón de los seres humanos. Entonces la respuesta es falso. Vamos con la pregunta número 9. Cuando sufrimos naturalmente, hacemos la pregunta que hizo Job una y otra vez: ¿por qué? Y Dios siempre nos da una respuesta satisfactoria. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que esta respuesta será falso o verdadero? ¿Será que Dios siempre nos da una respuesta satisfactoria? ¿Será que Job recibió una respuesta satisfactoria? Vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. En el día jueves hay un párrafo muy interesante que dice lo siguiente: cuando sufrimos, especialmente cuando ese sufrimiento no viene directamente como resultado de nuestros errores, naturalmente hacemos la pregunta que hizo Job una y otra vez: ¿por qué? Es una pregunta muy humana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? ¿Por qué tengo que atravesar por este dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice allí, como suele pasar, no tenemos respuestas. Es cierto, queridos amigos, muchas veces no tendremos respuestas de las cosas que enfrentamos en este mundo. Un cáncer llega a tu vida. Te preguntas 1000 veces y parece no haber respuesta. Una situación trágica acontece con tu familia. Te preguntas 100.000 veces ¿por qué? Y parece no haber respuesta. Entonces hay ciertos momentos en los que realmente no hay una respuesta. No existe una respuesta en este tiempo. Ya cuando nosotros nos encontraremos con Dios por la eternidad, habrá una respuesta para cada una de las cosas que hemos pasado en este mundo. Y allí podremos entender, allí podremos entender que Dios es un Dios sabio, que condujo las cosas de la mejor manera para sus hijos. Respuesta entonces, falso. Vamos con la 10ª y última pregunta. Dice lo siguiente: Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. ¿Qué les parece a ustedes? La lección del día viernes tiene una siguiente declaración: Satanás, en la última parte, despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Lo que está diciéndonos la lección de escuela sabática es que no hemos visto nada todavía, que Satanás va a probar al pueblo de Dios de un modo mucho más contundente, mucho más feroz de lo que está pasando. Y si no estamos preparados para estas pruebas, que apenas son el inicio, imagínate cómo estaremos cuando Satanás desate todo su maléfico arsenal sobre el pueblo de Dios. La respuesta entonces que tenemos es verdadera. Satanás despertará odio, persecución contra el pueblo de Dios. Necesitamos estar firmes, necesitamos tomarnos de las manos de Dios, confiar en sus promesas, que nos sostendrá aún en medio de la mayor y más feroz persecución que el pueblo de Dios pueda soportar. Bueno, de esta manera estamos llegando a la parte final de las preguntas claves de esta semana. Les hago recordar que ustedes pueden bajar los archivos, el archivo en Word para poder imprimir y entregar a los líderes, entregar a los miembros de la clase, o también el archivo en PowerPoint para poder proyectar las preguntas y las respuestas a través de un sistema de video.
Que Dios les bendiga y esperamos la próxima semana para poder continuar también con un repaso más de la lección de la escuela sabática.